Bueno, ¿arrancamos? ¿Te parece? ¿Estamos en Arrancamos horario? nomás. Dale. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenides. Nosotros somos el equipo de Cebatorio Estudios y queremos hablar un poco sobre los desafíos de diseño que tuvimos y la experiencia de diseñar Cebador y cómo lo estamos llevando adelante, porque todavía es un juego que está en desarrollo. Yo soy Diego Asario, soy codiseñador y programador de lo que es Cebador. Acá conmigo están Nano y Maxi, que se pueden presentar. Acá está Nano, también parte de la otra parte del diseño y todo lo que es el arte. Lo tenemos acá al Maxi. Yo soy Maxi, soy el diseñador sonoro y el compositor de todo lo que se escucha en el juego. Y también parte del equipo es Belén, que hace algo más de arte y lo que es QA. Así que bueno, un poquito presentar el juego. ¿Tenemos el tráiler? Miremos el tráiler por si no lo conocen, no lo vieron o para refrescar, así estamos todos en línea. Dale. Muy bien, eso es el tráiler del juego. Un par de aclaraciones como para arrancar y contarles el contexto en el que el juego está siendo diseñado y desarrollado. Primero que todo, contarles que es nuestro primer juego, ¿sí? Es nuestra primera experiencia haciendo un proyecto de punta a punta. Si bien hemos hecho algunos proyectitos más chicos, algunas experiencias, es la primera vez que nos proponemos llevar adelante un proyecto de principio a fin, de hacer un juego. El juego todavía no está terminado, le falta muy poco, estamos ahí luchando con las últimas cosas que nos quedan. Y también muy importante que sepan que todo lo que vamos a contar está desarrollado, está todo armado desde una perspectiva donde no nos dedicamos a esto, ¿sí? Que no podemos dedicar el 100% de nuestro tiempo, sino que nosotros cada uno tiene su trabajo y en nuestro tiempo libre hacemos cebador. Bueno, pero ¿qué es cebador, no? Supongo que ya lo saben porque están acá en una charla donde estamos contando cómo lo hicimos, pero para que estemos un poco en línea, básicamente lo que vieron recién del tráiler es un juego mobile, es un juego que está pensado como un juego mobile, es un juego casual también, un juego para divertirte un ratito, poder agarrarlo en cualquier momento. Es apto para todo público, ¿sí? No tiene ningún tipo de violencia, estaba buscado que pueda ser lo más amplio posible a nivel público y con un fuerte foco en el humor y en lo argentino y en nuestro gen nacional, ¿no? Bien, sigo un poquito yo. Como para dar un poco de contexto sin profundizar demasiado de cómo nació este equipo y el proyecto. Con Diego acá nos conocemos ya de hace muchísimos años y siempre nos gusta remarcar que nos conocimos jugando videojuegos, nos conocimos jugando World of Warcraft, que por el que no lo conoce, esta captura es de World of Warcraft, no se entiende nada, bueno, si jugás se entiende. Ahí nos conocimos jugando en línea muchos años, hasta que pasamos a la vida real a empezar a juntarnos y bueno, eventualmente pandemia de por medio, nos pusimos a estudiar, a querer de golpe aprender un poco de teoría sobre esto que ya teníamos de práctica, ¿no? Que es videojuegos, jugar videojuegos, hablar de videojuegos, pensar videojuegos. Hicimos juntos una serie de cursos, en ese momento había muy poca oferta de cursos o de carreras o de formación profesional de videojuegos. Hicimos una diplomatura en la UTN, que Diego la terminó, yo hice una parte, la parte de programación la tuve que abandonar. Pero fue un poco eso lo que nos llevó a juntarnos y decir, che, bueno, ya sabemos esto, ya tenemos esto, ¿por qué no nos juntamos y hacemos nuestro juego, ¿no? Y eso que esta última captura que se da ahí es un poco de lo que es el tablero del Miro, de nuestro lugar de ideas y desarrollo, va a aparecer en distintos momentos de la presentación, es tal cual el desorden o el orden de lo que tenemos ahí, de donde nació Cebador como juego. Bueno, dicho esto, ahora sí, la charla acá mismo. ¿Qué pasó? Que estamos charlando con ustedes, que se da este espacio, que podemos tener una charla. Nos parecía importante enfocarlo desde ese punto. Y pasaron un par de puntos especiales que vamos a ir mencionando uno por uno. El primero es que hubieron muchos desafíos.
principalmente desafío de diseño, que es el punto central de esta charla. Ahora vamos a ir a eso. Segundo, que hubieron mucha cararro 3. Dar la cara, hablar con gente, enfrentar situaciones que por ahí uno le puede dar un poco de vergüenza, y enfrentar eso nos permitió avanzar y de golpe llegar a este punto. Una comunidad, no la comunidad de los seguidores de las redes, sino la comunidad de la industria de los videojuegos, la gente que organiza charlas, que organiza jams, que organiza eventos, que se junta a tomar una cerveza y hablar de videojuegos. Eso es súper importante y nos sirvió mucho. Vamos a ahondar en todos estos temas. Y por último, un tópico que si bien no significa que se esté en los videojuegos, a nosotros nos tocó la viralización, la parte de redes, qué pasó, ese tráiler que vieron antes que se viralizó, qué pasó, cómo fue, cómo lo llevamos, qué hicimos al respecto. Está bueno, porque más allá de que se viralice o no se viralice el tráiler de un juego, hay cosas que hay que hacer en la comunicación que son buenas prácticas, y vamos a charlar un poquito de eso. Y vamos a arrancar por los muchos desafíos, que es por ahí lo más importante y lo más jugoso de la charla. Te dejo, Diego. Sí, bueno, básicamente lo que hicimos nosotros para contarles cómo fue la génesis de este proyecto, nosotros nos planteamos las cosas no desde, che, vamos a hacer un juego sobre tomar mate, sino vamos a buscar cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer y cuáles son las limitaciones que nos vamos a poner o que tenemos para poder hacer este juego, ¿no? Entonces dijimos, bueno, a ver, queremos que sea algo divertido de jugar, que sea lo más simple posible, justamente buscando esto de la posibilidad de terminar el juego. Y además dijimos, bueno, entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué sabemos hacer? ¿Cómo podemos encarar el proyecto? Bueno, a ver, yo sabía hacer algo de Unity, conozco C Sharp, Nano sabe algo de pixel art. Bueno, listo, empezamos a buscar esos elementos que nosotros sabíamos y decir, bueno, que hagamos algo mobile, nos parecía que podía estar bueno, hacerlo más casual, un juego que sea más simple, buscar algo 2D, que sea un solo jugador, no complicarnos la vida con multiplayer. Entonces, en base a eso dijimos, bueno, a ver, ¿qué de todo eso es el scope que queremos llevar, ¿no? ¿Hasta dónde queremos llevar el juego? Y la idea era algo muy, muy pequeña en un principio, después vamos a ir hablando cómo esto fue evolucionando y cambiando. Y después dijimos, bueno, y tenemos algunas cosas con las que soñar, de decir, che, bueno, si todo lo que pensamos sale increíblemente bien, ¿qué más le podríamos poner al juego? ¿Qué nos gustaría que tenga? Bueno, algunas cosas que nos gustaría que tenga, progresión, que sea más rejugable, etc. Bueno, eso fue el planteo inicial de cómo íbamos a encarar el proyecto. Con eso, ya delimitado, tuvimos unas reuniones de brainstorming donde pensamos básicamente desde el modelo MDA, ¿sí? Si conoces el modelo MDA, mecánicas, dinámicas y estéticas, pensamos desde la estética y decir, che, bueno, ¿qué queremos nosotros que el juego le haga sentir a los jugadores? ¿Qué nos gustaría? Bueno, queremos algo que sea de algo de presión de tiempo, que se sientan nerviosos, que piensen que están por perder pero ganan finalmente. Nos gusta que sea algo como muy satisfactorio en la experiencia, ya que va a ser una experiencia simple, queremos que sea muy realmente lindo de jugar, que se sienta bien, que sea visualmente simple pero agradable a la vista. Y que te haga sentir como que estás logrando mucho, ¿no? En base a eso delimitamos un poco las dinámicas y de base a eso hicimos las dinámicas, ¿no? Las mecánicas. Entonces fue como, ok, bueno, entonces queremos las distintas cosas que nos hacen llevar el juego a la experiencia que queremos buscarle, ¿no? Movimiento fluido, que hacer un solo escenario, ¿no? Parte del constraint que habíamos puesto del scope era, bueno, que sea muy simple, entonces un solo escenario, que tenga algo que ver con lo argentino, ¿no? Básicamente eso es lo que nos rondaba en la cabeza cuando empezamos a armar lo que sería la definición del juego. Con eso ya más o menos planteado de lo que queríamos, dijimos, ok, bueno, el setting argentino, ¿no? Nosotros veníamos de visitar la EVA ya varios años seguidos, de seguir medios que cubrían la industria argentina, y estaba en esos momentos, esto fue hace un par de años ya, como muy fuerte la movida de la temática argentina en la industria local, ¿no? En los videojuegos. Acá hay varios ejemplos, como Los Infernales o Malvinas, que nos parecían enfoques muy interesantes y muy diversos, y nos parecía que podíamos encontrar algo ahí que nos dejara contentos en cuanto a temática del juego. Ahí vas, la sigo yo. Esto es otra captura de ese tablero de brainstorming, tomando un poco lo que decía Diego de que la identidad nacional sea una parte importante del juego. Que voy a hacer una salvedad, esto fue hace 2 años,
piquito, ¿no? No había, más allá de estos ejemplos, vuelvo un cachito, que están acá, no era por ahí la moneda corriente que haya tantos juegos donde la identidad nacional está tan plasmada, que es algo que sí fue pasando en estos últimos 2 años. Me parece que si hoy van a la EVA o a las muestras de fin de año de carreras y demás, nos encontramos con muchos juegos donde elementos de nuestra cultura están presentes o son protagonistas. En este momento, cuando nosotros estábamos haciendo esto, no era tan así. eh, y después de ese desarrollo de dinámicas, mecánicas, estéticas que decía Diego, pasamos a lo que sería el setting, la temática, ¿no? ¿Qué va a pasar en el juego? Obviamente agarrándonos de esta idea de algo identitario nuestro, desglosamos por ahí lo obvio, soderos, gauchos, asador, mate, y en cada una empezamos a poner ideas. ¿Qué se nos ocurría? ¿Qué podía pasar? ¿Qué podía ser el objetivo, el desafío, el conflicto, los enemigos, lo que sea? Bueno, sin entrar mucho en detalle, el mate se llevó los premios porque se empezó a ramificar y empezó a darnos un montón de idas y vueltas de cosas que nos parecían interesantes y divertidas de hacer. Así que terminamos decantando, spoiler alert, por el mate. Hicimos el cebador. Me encanta cuando damos una charla que muchos de los papelitos y estas notas que son de hace 2 años realmente se cumplieron y quedaron tal cual en el juego. Digo, algo de esa génesis se plasmó y se plasmó fuerte. Eh, Así que bueno, decidimos tener el mate como protagonista. Ahí es donde empezaron los desafíos fuertes de diseño. Ok, queremos que sea casual, queremos que sea tipo medio arcadoso, queremos que tengas desafío de tiempo, de recursos, que tengas el mate como protagonista. Bueno, ¿cómo empezamos a hacer todo eso? ¿Cómo hacemos que el mate sea un desafío? Ese fue como lo primero, ¿no? Porque no quiero spoilear, vuelvo para atrás. ¿Por qué? Si nos sentamos a tomar mate, no hay en general una carrera de tiempo, no hay que cebar bien porque si no pasa algo, no es una competencia, no hay un desafío en general, más allá de que no se te lave el mate, de seguir bien la ronda, y si te salteas la ronda nadie te va a decir nada, digo, no hay un desafío. Entonces empezamos a buscarle la vuelta, cómo hacemos que esto realmente sea un desafío, y terminamos cayendo por suerte, en apoyarnos en la narrativa para encontrarle ese sentido. Esta nota que está acá está muy mal escrita porque literalmente es una captura de nuestro tablero de ideas, así todo vomitado, que dice: está llegando al cielo los argentinos, te dan un mate, la bebida sagrada, decís que no te gusta y pum, todo mal, te mandan al purgatorio de los pecados mateicos. Bueno, esto, idea suelta, que revoleamos por ahí, terminó siendo la base del por qué sucede lo que sucede en Cebador, que es apoyarnos en la narrativa, que sos Charlie, un personaje que no le gusta el mate, que lo pisa en colectivo, que llega al cielo, descubre que para entrar al cielo hay que cebarle un mate a Dios, no te gusta el mate, entonces te mandan a este cebatorio, que es una especie de purgatorio, ¿no? Donde te obligan a aprender a cebar mate. Entonces, con esta narrativa de fondo, tenemos el universo verosímil, donde cebar mate y aprender a cebar mate es un desafío y tiene sentido. Eh, este fue como el primer punto donde el juego empezó a tomar forma de decir: ok, tiene sentido lo que está pasando, podemos seguir avanzando por este camino. Exacto. Y Eh, con eso planteado, dijimos, bueno, bárbaro. Entonces, pensemos cómo van a ser las interacciones dentro del juego, cómo van a ser las mecánicas, qué es lo que vas a tener que hacer dentro del juego. Y qué es lo que hace uno cuando hace cualquier proyecto creativo. Bueno, va a buscar las referencias de qué hicieron otros respecto a lo que uno quiere crear, ¿no? Como la música, con el cine y con los videojuegos, como cualquier arte, uno va a buscar referencias y va a decir, bueno, a ver, voy a buscar cómo se ceba un mate en un videojuego, o cómo se le agrega yuyo y azúcar en un videojuego, o cómo se cambia la yerba. Y descubrimos que no había ninguna referencia directa que pudiéramos nosotros tomar para poder diseñar nuestras mecánicas. Había solo un juego que encontramos donde el mate fuera el protagonista, que es este Yerba Mate Tycoon, que es un juego polaco de management de locales de yerba. O sea, nada que ver con nuestra cultura. Y nos dábamos cuenta que el mate, si bien es un elemento muy presente en muchos juegos, ¿no? La mayoría de los juegos, o una gran cantidad de juegos argentinos, tienen elementos como el mate o la yerba o una pava. Realmente son más como objetos que están en el juego o que simplemente es un easter egg. Y nosotros lo estábamos planteando desde un elemento central. O sea, el juego se trata sobre cebar mate. No es que hay un mate en el juego. Entonces, de golpe nos encontramos con que no teníamos ningún tipo de referencia para decir, che, bueno, entonces agarremos así como hacen este juego y calentamos el agua para poner. No había. Entonces dijimos, bueno, si nosotros no tenemos ningún tipo de referencia de otro juego que haga esto, ¿cómo podemos pensar las interacciones del juego y cómo podemos trasladar el ritual del mate a un videojuego? Entonces, ¿qué hicimos?
básicamente sentar las bases de la interacción, o sea, buscar las bases de la interacción a nivel mobile. La idea de que el juego fuera un juego mobile no es solamente desde la idea de que se pueda jugar desde un celular, sino que está diseñado alrededor de la interacción que te da, las posibilidades de interacción que te da un celular, una pantalla táctil. Entonces, eso es lo que hicimos, buscar cómo se interactúa desde una pantalla táctil. Un tap, doble tap, usar dos dedos, mover el dedo, hacer swipes, usar dos dedos, todo ese tipo de cosas son las que hoy se pueden ver dentro del juego. Entonces dijimos, bueno, agarremos esos movimientos y agarremos los elementos que nosotros queremos llevar al juego desde la vida real. Bueno, cambiar la llave, que es, bueno, vos, así como inspirado en eso, decir, ok, bueno, vos girás para sacarle la yerba, entonces después vos le ponés, bueno, entonces puede ser un círculo que tenga, entonces con el otro dedo puedes como sostener el mate, porque siempre sostenés el mate, no es que lo pones en la mesa y le cambiás la yerba. Entonces empezamos a jugar con esas cosas, ¿no? Decir, bueno, muevo la bolsa hacia abajo del yuyo, muevo la cuchara para tirarle el azúcar, etcétera. Entonces encontramos en esos movimientos que nos permitía la pantalla táctil una manera de trasladar de la realidad al videojuego. Pero había un punto muy importante. Porque ¿qué pasa? Un poco tiene todo esto de los movimientos del círculo y qué sé yo, tiene su correlato con la realidad, pero el cebado, si ustedes jugaron el juego o no, les cuento, vos tenés el mate como se ve ahí en pantalla y vos básicamente ponés el dedo y subís el agua. Y eso no tiene nada que ver con la vida real, digo. Uno no le sube el agua desde abajo a un mate, sino que le tira desde el termo o desde arriba. Bueno, obviamente nosotros pensamos eso y dijimos, che, no, pará, porque esto, si nosotros, volví un toque si nosotros le tiramos agua desde arriba, nosotros habíamos pensado una mecánica a lo Dave the Diver sirviendo cerveza, qué sé yo, y descubrimos que era divertido trasladarlo desde ese lado. También descubrimos que es la acción que más haces en el juego, o sea, todo el tiempo estás cebando. De golpe era una acción que se volvía muy compleja y que realmente complejizaba el juego y lo ralentizaba de una manera que no nos parecía que estuviera bien a nivel dinámica de juego. Y entonces dijimos, bueno, no tenemos por qué casarnos con la idea de reflejar completamente todo lo que tiene la realidad en el juego del mate. Pueden haber cosas que sean concesiones en pos de que el juego sea más dinámico y más divertido, ¿no? Entonces, un poco ese fue el pensamiento alrededor del diseño de las mecánicas. Excelente. ¿Venimos bien? Por las dudas, mini pausita. ¿Se escucha bien? ¿Está todo bien? Flor dijo ahí que random el juego polaco. Súper random el juego polaco. Rarísimo. Súper atentos, chicos, la verdad que está impresionante su chat. Dale, genial, Todo genial. perfecto. Seguimos entonces. Bueno, acá hablaba Diego del desafío de cebar. Y si bien decidimos que aplicar esta lógica de que sea un deslizamiento de abajo hacia arriba porque funcionaba mejor, porque se sentía mucho mejor dentro del juego, había que también representarlo de alguna manera. Si el mate tiene azúcar, si tiene yuyo, si tiene agua, si no tiene agua, si tiene yerba. Teníamos, por supuesto, la parte de la interfaz de arriba, que es, digamos, lo más obvio, ¿no? Tenés los iconos, cuánta agua tenés, cuánta yerba tenés. Funcionaba, pero sentíamos que no era suficiente. Y ahí cuando decidimos que se refleje en pantalla, que tengamos este mate que sea relativamente realista dentro de lo que es el juego, hacerlo lo más realista posible para que se pueda sentir como que estás preparando un brebaje, que estás preparando algo. ¿Qué significa esto? Que si el mate está vacío y vos le tirás azúcar, vas a ver el mate vacío con azúcar, aunque no tenga lógica, aunque el juego eso no te sirva para nada, lo decimos hacer que suceda igual, darte como esta libertad. Y para que eso se vea y sea claro dentro de la escala de pixel art que manejamos, que es relativamente grande, no hay mucho detalle, nos optamos por esta idea de hacer el mate relativamente tridimensional y con todas sus variantes y con todos sus estados. Acá está un poquito algunas de las variantes, hay muchas más. Fue un desafío interesante desde arte y desde pensarlo, desde diseñarlo. Y también un poco una apuesta, porque le pusimos un montón de tiempo y no sabíamos si iba a funcionar, si se iba a mezclar todo, si se iba a entender. Y terminó siendo, creo, uno de los aciertos más grandes, porque es, como decía Diego, es una de las cosas que más se repiten a lo largo del juego. Estás todo el tiempo cebando y que puedas ver el mate, ver arriba, entre todo más o menos entender lo que está pasando, sumó muchísima claridad y muchísimo dinamismo a la experiencia del juego.
Pasando a otro desafío interesante es quiénes son nuestros enemigos, estos invitados, les llamamos nosotros, ya que estás en este cebatorio y tenés que invitados a tu ronda de mate y tenés que cebarles mate como ellos te lo piden, que algunos te los piden amargo, unos con yuyo, unos así, así, algunos te mueven la bombilla, bueno. ¿Quiénes son? ¿Cómo los pensamos? Muchas veces nos preguntaron, che, ¿son amigos de ustedes? ¿Se inspiraron en sus amigos? La verdad es que no, si bien yo lo dibujé a Diego y a Maxi, están, creo que no están en la presentación, pero están dibujados por ahí, no están en el juego todavía. Lo que pensamos es buscar estereotipos. Parece una obviedad, pero si no lo pensás a propósito, por ahí no sale así. Dijimos, bueno, no vamos a tener tantos NPCs, enemigos. ¿Cuántos tenemos? 10, me parece, Diego. 10 u 11, sí. 10 u 11. Entonces, ya que son 10, 11, busquemos los estereotipos que más nos funcionen, que más abarquen a mucho público. ¿Para qué esto? Para que el jugador se siente identificado con la gente que está en la mesa. Y la verdad es que funcionó. Mucha gente nos dice, ah, sí, la abuelita que toma dulce como mi abuelita, que no sé qué, ah, sí, el viejo que es medio cascarrabia, ah, sí, el de la chancleta que es hippie, le pone yuyo. Digo, por ahí son puntos relativamente obvios, pero los estereotipos están un poco para eso, ¿no? Hacen que mucha gente se siente identificado, sienta que los conoce, y a lo largo del juego los personajes van teniendo pequeños diálogos que los representan. Tenemos todo un desglose de diálogos y cada uno por ahí dice lo mismo, te dice que le gustó, que no le gustó, pero te lo dice a su manera. Y esa manera genera una personalidad, aunque chiquita, con espacios muy reducidos y con muy pocos textos, se logra un poco una identificación, se logra conocerlo, se logra entender qué te van a pedir por lo que te están diciendo y genera empatía, sobre todo, que eso es súper importante. Bueno, llegado aquí, vamos a uno de los puntos más importantes del juego, que es la música. Nosotros hasta acá veníamos dibujando y programando y en un momento dijimos, che, esto tiene que sonar de alguna manera. Después le vamos a contar cómo lo conocimos a Maxi, pero lo dejo a él que cuente cómo fueron los desafíos de la parte sonora. Bueno, hola, la gente que vino después. Yo soy Maxi, yo soy el diseñador sonoro y el compositor del juego. Bueno, después contamos cómo nos conocimos, la parte legal de cómo nos conocimos, pero bueno, una vez que empezamos, que efectivamente dijimos, ok, vamos a trabajar juntos, el briefing era bastante concreto, digamos, o sea, hay un dios vestido de gaucho que te recibe una tranquera y tomas mate, qué sé yo. La respuesta obvia era que la banda sonora tenía que sonar folclórica, digamos. El primer demo que entregué para que los chicos escuchen era una chacarera doble. No había nada especial, más allá de que estaba buenísima, no había nada especial en lo que se compuso, digamos, ¿no? Había guitarra clásica, había bombo legüero, había un poquitito de bandoneón, qué sé yo, y eso fue lo que se entregó. Y después, a partir de ahí, una vez que decidimos que sí, efectivamente, folclore es lo que funciona dentro del juego, empezamos a buscar iteraciones de, más que nada, una exploración de estéticas, digamos, ¿no? De estéticas sonoras, porque, por supuesto que podríamos hacer una recontrabanda sonora con folclore y traer gente de Salta, digamos, y Santiago del Estero, pero la realidad es que no pegaba con la estética del juego. El juego tiene una clara estética pixel art que hay que responder desde el lado sonoro, pero ¿qué respondemos, no? ¿Cómo lo respondemos? Entonces, tenemos varias opciones. Charlemos primero las tres y después escuchemos los ejemplos. Primero tenemos algo tradicional, algo más folclórico, ¿no? Como igual lo que les entregué. Lo siguiente sería explorar un poquito más la estética un poquito más chiptune, que serían como los sintetizadores que tenían, ¿no? La NES y la Genesis, digamos, o quizás algo más Soundfont, que es la respuesta de los compositores de música de videojuegos finales de los 90, principios de los 2000, que quizás juegos como Final Fantasy no podían tener, digamos, música grabada dentro del CD porque el juego era extremadamente largo. Entonces, ¿qué hacían? Los chabones se grababan, básicamente usaban los sintetizadores que tenían a mano, que eran los que tenían, eran profesionales, así que tenían cosas que sonaban bien para la época. Quizás si lo ponemos, le ponemos play hoy día, quizás no suena tan realista como sonaba en ese tiempo. Entonces, tenemos estas tres estéticas que hay que decidir cuál. Y probamos las tres, ¿no? Hicimos una, hicimos otra, hicimos otra.
Y al final terminamos decidiendo por qué no hacemos una combinación de las tres cosas. ¿Por qué no hacemos cosas tradicionales que suenen con instrumentos reales? ¿Por qué no ponemos un poquitito de sonidos que suenen un poquito más parecidos a lo que podría sonar una Sega Genesis? O por qué no usamos sonidos que podrían ser de un juego de PlayStation, quizás. Que básicamente es como, bueno, sí, esto claramente suena al instrumento que quiere sonar, pero no suena realista, digamos. Buah, Se me fue. no me digas. Y jodeme que... Ahí va. Ahí está. Y entonces combinamos los tres y tenemos esto como resultado. Bien, cabe destacar, paréntesis, esto no es una chacarera, es un chamamé, que es mi parte favorita de la banda sonora, es mi canción favorita de la banda sonora. Cada uno tiene la suya, pero la mía es este chamamé, que de hecho lo traje de la muerte porque era uno de los primeros demos que habíamos explorado para la parte de chiptune, para la parte sound font, y me había gustado tanto la canción que dije, ok, después de que hicimos otras canciones, dije, pará, les traigo un viejo conocido y esta es la versión final que termina adentro del juego. Eso por el lado de la música. Por el lado del sound design, hay una cosa que me parece fundamental, que es algo que mi pareja dice todo el tiempo, y que es primero decir que sí y después fíjate cómo lo haces. Que yo diseñador sonoro no era, pero sí yo vengo del palo del audio, yo vengo del palo de la manipulación de sonidos, de audio, de música, de postproducción de series, ese tipo de cosas. Entonces, más o menos, las herramientas, es como que el diccionario es el mismo, lo que varía es lo que haces. Entonces le dije, sí, por supuesto, yo te hago el sound design, qué sé yo. Y entonces, bueno, se empezó a experimentar un poquitito, Nos que fue... mentiste. Un poquito los mentí, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Salió bien. Criticará mis métodos, pero nunca mis resultados. Entonces, había dos cosas que cubrir en el juego, como en todos los juegos en realidad. Tenemos sonidos que suenan dentro del universo del juego, que serían explosiones. Bueno, no en el caso cebador. Podríamos poner una explosión última vez. Anotalo en el Miro. Son explosiones, disparos, pasos, etcétera, etcétera, que se llaman sonidos diegéticos. Son sonidos que ocurren, diegético en general, no solamente sonidos, ¿no? Pero diegético es cosas que ocurren dentro del universo del videojuego, como el caso que van a escuchar ahora, es el bondi que pisa a Charlie al principio del juego. Y después tenemos lo otro que sería feedback, ¿no? Que es cosas, sonidos que le hacen saber al jugador si está haciendo algo bien, si está haciendo algo mal, qué es lo que debería hacer. Hay estudios que dicen que el sonido, perdón, el cerebro humano reacciona mucho más rápido al sonido que a los estímulos visuales. De hecho, hay un ejemplo de un jugador profesional de, no me acuerdo si Tekken o Street Fighter, que es ciego. El chabón escucha el juego y nada, el chabón juega escuchando solamente lo que ocurre en el juego. Nada, un pequeño detallito. Entonces tenemos acá, por ejemplo, a ver, ¿qué es? ¿Cuál sonido elegí para poner acá? Acá, ahí ahí está, cuando el juego te hace saber que efectivamente sumaste un material, digamos, ¿no? Una materia prima para hacer el mate. Eh, Muchos sonidos que ocurren en el juego están procesados, no están grabados o son de alguna librería y están procesados, por supuesto, están hechos como un mashup de todas cosas y están pasados por un proceso que se llama Bitcrash. El Bitcrash es el nombre genérico del efecto, pero en realidad nosotros usamos Bitcrash para emular lo que se tenía que hacer en juegos arcade y en juegos de consola viejos, que era básicamente, teníamos que bajarle la calidad, no teníamos que bajarle
el contenido, digamos, en cierta forma, para hacerlo chiquitito para que pueda entrar dentro del juego. Hoy día no hace falta eso, ¿no? Porque en el gran esquema de las cosas, los sonidos quizás no ocupan tanto espacio como solían ocupar antes. Tomando en cuenta, por ejemplo, que el sonido Sega, ¿no? De los primeros Sonic ocupa, creo que casi la mitad del cartucho. O sea, la mitad del cartucho entra al juego y la otra mitad es el Sega. Así que imagínate el espacio que había que achicar, digamos, para que entren los sonidos. Hoy día no hace falta. Nosotros emulamos eso para hacer la sensación de que esos sonidos son, digamos, reproducidos en cierta forma por una consola antigua. Y después tenemos un montón de cosas sintetizadas, como bloop, blips, viste, como cositas para más que nada para hacer el feedback. Y para hacer pequeñas cosas como whooshes, el mate al subir y al bajar hace un pequeño sonido también. Y todo eso está sintetizado, digamos. Y ya que Nano menciona lo de los personajes, cada personaje, ya que estamos hablando, ¿no? Los personajes los que se escuchan en el juego somos yo y mi novia. Mi novia y yo. Y nada, básicamente estamos actuando de viejo cascarrabias, de abuela, dulce, de hippie, digamos. Como para también tratar de terminar de vender esta sensación de que los personajes tienen una tridimensionalidad, digamos, que no es solamente se remite al dibujo y te lo tenés que imaginar el resto, digamos. Es como que ayuda un pequeño paso a la imaginación del juego. Y después, ya que estamos acá sobre el final de esta parte, hablemos de la implementación. En implementación hablamos de todo lo que respecta a meter los sonidos dentro del juego. O sea, por supuesto, podemos usar simplemente lo que traiga el motor, ¿no? Tipo insertarlos y que sea lo que Dios quiera. En nuestro caso usamos un middleware que se llama Fmod. Hay varios, entre ellos los más conocidos son Wwise, con dos Ws, sería como un cuádruple B. Fmod es mi preferido porque Fmod se parece mucho más a un programa de grabación, y de mezcla de audio. Se parece mucho más que Wwise. Wwise es un poquitito más, ¿cómo te puedo decir? Ambientado a la par al nerd de la programación. Fmod es más al nerd de la grabación y la música, ¿no? Bueno, ¿por qué usamos Fmod? Porque ocurren varias cosas dentro del juego que era mucho más fácil de hacer con Fmod y que no solamente eso, sino que también eran posibles con Fmod. Por ejemplo, la música reacciona a muchas cosas que ocurren en el juego, ¿no? Cuando te equivocás, la música hace como digamos, como un dive bomb y vuelve como si el cassette, como si el reproductor perdiera batería. Después, por supuesto, para hacer los loops, no se puede hacer también en muchos motores, pero bueno, en Fmod son 2 clics. En 2 clics ya estamos haciendo loops y no hay problema. Después, ejemplos, se puede tirar un parámetro, ¿no? Como por ejemplo, en el QuickTime Event del juego, de la bombilla tapada, hay una barrita al costado que está sonorizada con un buuuu que va subiendo, y si vos dejás, digamos, de destapar la bombilla, el bip vuelve para abajo. Y va subiendo y se hace con un parámetro, se hace en 3 clics, estás con algo bastante, bastante respetable. Después, otra razón por la cual usamos Despmod, en la música del boss, que es el último nivel del juego, no sé si estoy spoilando algo de la charla después, pero bueno, el último nivel del juego tiene un boss que tiene varias etapas, se despliega por varias etapas, es un nivel que dura entre 4 y 8 minutos, depende de lo bueno o malo que seas. Eh, y la música tiene diferentes etapas también para acompañar al nivel. Y yo no quería que fuera como tac, cortara rápido y que arrancara otra parte, o que haya un crossfade medio raro, que se terminan cruzando las baterías entre sí. No me gustaba la idea. Así que básicamente la banda sonora, digamos, el proyecto Despmod tiene como varios markers, digamos, se le dice, que es que cuando se activa el parámetro que vamos a la siguiente zona, la reproducción sigue, pero en cuanto pasa por uno de esos markers, pasa a la siguiente etapa. La música está compuesta, cosa de que esos markers puedan ocurrir rápido, ¿no? Sin que se note el cambio. Y eso sería mi aporte al videojuego cebador para Sony PlayStation 2, y espero que les haya gustado.
Entre muchas otras cosas, ese ha sido otro por Entre Entre muchas muchas otras otras cosas, cosas. por supuesto. Sí, sí, sí. Si tienen dudas más específicas de audio, de Fmod, de lo que mencionó Maxi, déjenlas en el chat, que después se las responderá él con todo su vasto conocimiento al respecto. Total. Pero bueno, siguiendo un poco con el tema de los desafíos, una vez que encaramos todas estas cosas y que fuimos encontrando las respuestas a lo que nos íbamos encontrando, digamos, en el proyecto, decidimos que necesitábamos tener algo para mostrar, ¿no? Queríamos presentarnos en la EVA, nuestro objetivo era eso, en la EVA de 2024, entonces acá un poquito de lo que fue el recorrido visual del juego, ¿no? Desde el concept en el Miro hasta los primeros prototipos y bueno, lo que termina siendo la parte visual final o bastante final del juego. Entonces, con todo esto armado dijimos, ok, bueno, tenemos una demo que se puede jugar, teníamos que, te lo piden para la EVA, ¿no? Teníamos que armar una demo para que se pueda jugar, para que lo pueda probar el jurado. Teníamos que armar videos, armamos el tráiler del juego. Teníamos un montón de contenido que podía mostrar un poco de lo que era el juego. Si quieres pasar en la siguiente, Nano. Sí, teníamos nuestra alfa interna, así de feo era el menú antes. Teníamos el tráiler de la EVA y dijimos, bueno, bárbaro, ya tenemos todo lo que trabajamos y lo mandamos. Che, si lo subimos a las redes, ya fue. Y lo subimos. Lo subimos. Bueno, ese tráiler, que es el primero que vieron al arranque, fue, digamos, nuestra pieza que más se viralizó. Como decía Diego, lo subimos un día en Twitter primero. Y ese mismo día nos fuimos a un evento de videojuegos como espectadores. Y la gente de golpe en el pasillo, Cebador, los conoce. Y era como, ¿cómo la gente no, nos conoce el juego? Pasó como algo muy raro. Que básicamente fue esto, empezó a moverse el tráiler, funcionó, la estructura del tráiler funcionó, enganchaba a la gente, la temática era original, bueno, distintas cosas hicieron que esto se viralice, vamos a entrar más en detalle un poco más adelante, pero sí es importante tener este contexto para entender lo que venía después. Teníamos un tráiler con muchas reproducciones y mucha gente había visto un tráiler, solamente un tráiler, no un juego, no habían jugado un juego, no sabían si el juego estaba bueno o malo. Entonces aparece este nuevo miedo desbloqueado de, che, qué bueno, 1 millón de personas vieron el tráiler y dicen, qué juegazo, quiero jugarlo. Pero cuando lo jueguen va a estar bueno, les va a gustar, va a ser divertido, va a cumplir. Eh, con todo este contexto de todo lo que hicimos, más esta situación del tráiler y la viralización y demás, es que queremos empezar a resaltar la importancia, volviendo un poco hacia atrás, de la cararrotez, ¿no? Esto que decíamos de animarse a, bueno, romper esa barrera. Ya rompimos esa barrera en cuanto subimos el tráiler a las redes, ¿no? Salimos a mostrarnos un poco. Ahora que la gente había visto el tráiler, que teníamos cierto impacto, si se quiere, había que animarse a que la gente lo juegue. Así que la verdad es que fue tener el juego en el celular, porque no estaba disponible en la Play Store, todo eso fue mucho más adelante. Entonces tener el juego en el celular, ir a eventos, mostrarles a la gente, che, vos estás el juego, yo también, tomá, mirá, jugá, probalo, ver cómo juegan, ver que alguien juega tu juego enfrente tuyo es súper valioso para entender qué está pasando, qué les gusta, qué no les gusta. Em, quedamos seleccionados o invitados, o no me acuerdo si nos anotamos, no me acuerdo cómo fue, en el Fija, que fue un evento previo a la EVA. Después sí quedamos seleccionados en la EVA, por suerte tuvimos un stand y ahí tuvimos la posibilidad de ver mucha más gente jugando el juego y otros programadores o diseñadores de juegos a los cuales también pudimos hablar con ellos, mostrar el juego. Digo, esta cuestión de ser un poco cara rota en el sentido de presentarse, de mostrar, de preguntar y sobre todo creo que lo más importante es darnos cuenta de que no hay nadie, por ahora al menos, en el mundo de la industria de los videojuegos en Argentina, no hay nadie inalcanzable, sino por el contrario. Aquel que vos veías, wow, mirá, tiene aquel juego, está súper pegado, se ganó todos los premios. Seguramente te acercás en el pasillo y decís, hola, soy Nano, hice este juego, querrías saber qué pensás. Te va a decir que sí, dale, buenísimo, hagamos una llamada, pasámelo, mañana te llamo. Nos encontramos con mucha comunidad, muy dispuestos a ayudarse entre todos, y ahí vamos a la parte específica de comunidad. Exacto. Comunidad de la industria de los videojuegos de Argentina, ¿no? ¿Qué encontramos cuando empezamos a hablar con esta gente, con los desarrolladores, a mostrar nuestro juego? Bueno, lo que decía Nano, que nadie es inalcanzable y que todo el mundo está dispuesto a ayudar, a dar una mano. Estamos todos juntos en esta comunidad queriendo llevar adelante lo que es los videojuegos argentinos
Y la verdad es que lo aprovechamos al máximo nosotros. Hicimos preguntas de todo. La verdad que buscamos a todo el mundo que pudimos para conocerlos, para que nos cuenten qué pensaban de nuestro juego, que nos den feedback, hablar sobre, che, cómo podemos aprovechar más la EVA, cómo se hace una cooperativa, cómo hiciste ese efecto de pixel art en tu juego que se ve increíble, que quiero buscarle algo parecido al nuestro. La verdad que tuvimos charlas en pasillos de eventos, hablamos por WhatsApp, tuvimos reuniones más formales en Discord o en Meets. Y la verdad es que también descubrimos que gente de muy diversos ámbitos quería colaborar con nosotros y ayudarnos, nos ofrecieron montones de ayudas también, y en ese contexto es que aparece Maxi, por ejemplo, ¿no? Nosotros cuando empezamos a mostrar el juego, empezamos a dar algunas entrevistas, en una de esas entrevistas comentamos que estábamos buscando músico y de golpe nos mandan un mensaje, Maxi, hola chicos, ¿qué tal? Sí, yo hago música, miren, hice este demo, les gustaría hacer algo, no sé qué. Tuvimos una reunión, sí, por supuesto. Bueno, acá lo escucharon ya el compañero Maxi. Y una parte muy importante también es la parte de la red de comunidades, ¿no? Hay toda una red de comunidades. Bueno, estamos ahora en el contexto de una de las comunidades, ¿no? La de Corrientes. Pero hay de todo el país, a nivel nacional, y la verdad es que ahí la gente es muy buena onda y todo el tiempo hay gente buscando otras personas para integrar grupos, para llevar adelante proyectos, súper copados, para, bueno, hacer game jams. No hay mejor manera de conocer gente, de armar equipos que hacer una game jam, animarse, ver qué pasa y decir, bueno, a ver, yo sé hacer algo de música, voy a ir y ver si alguien necesita música para un juego, yo sé hacer pixel art, yo sé hacer concept art, yo sé hacer narrativa. Digo, hay un montón de aristas en las que se puede entrar y la gente es muy abierta a participar y a armar comunidad entre todos, ¿no? Así que es muy importante eso y dar también a la comunidad, ¿no? Nosotros, si bien les preguntamos mucho a la gente y todo, que recién arrancábamos, también tuvimos al revés, ¿no? Mucha gente que nos vino a preguntar a nosotros, que nos encargó en eventos y nos preguntó con lujo de detalles, che, ¿cómo programaste esto? ¿Y cómo encargaron esta parte? ¿Cómo hicieron la parte de las redes sociales? ¿Cómo hicieron el pixel art? ¿Cómo consiguieron un músico? ¿Cómo todo eso? Así que una parte crucial es la comunidad. Así es. Así que bueno, anímense, pregunten acá en el chat, pregunten en el Discord de la Game Jam. Mándenos Juegos, mensajes por Instagram, digo, también estamos, por supuesto, que abiertos a eso. cualquier duda, absolutamente, sobre todo de música, le mandan a Maxi que sabe un montón. Bien, y ahora sí, pasamos a la viralización, que como les decía antes, por supuesto no es algo que pasa siempre. A nosotros nos pasó, tuvimos un poco la suerte, el tráiler cumplía con ciertos requisitos que funcionó, hizo que la gente lo mire, se suman reproducciones. Pero ¿qué hicimos al respecto? Me parece lo interesante, porque no importa si te viralizaste o no te viralizaste. Esto lo tenés que hacer igual, porque va a hacer que tu comunicación, la de tu juego, funcione. Hay gente que dice que de tu producto lo importante el 20% es el producto, el 80% es cómo lo mostrás, ¿no? Vos podés tener el mejor juego del mundo, pero si nadie lo conoce, si no se habla de eso, si nadie lo juega, no te sirve de nada por más mejor que esté tu juego. Entonces, por ahí esta parte es un poquito más aburrida, pero yo siento que aporta muchísimo valor a tener presente a la hora de tener nuestro juego y tratar de sacarlo al mundo. Nosotros lo que hicimos apenas empezamos a tener un poquito de movimiento es, primero, armar todas las redes. Habíamos hecho solo un Twitter, dijimos, bueno, che, esto está funcionando. Hacemos un TikTok, hacemos un YouTube, hacemos un Instagram, etcétera. Empezamos a replicar los videos de uno en todas, empezamos a tratar de estar presentes, nos dividimos, Diego maneja Twitter, yo manejo digo, a dividirnos y a empezar a llenar de contenido esas redes. Definir una marca, ¿no? Definir un poco cómo se va a ver, cuál es la identidad de cebador, el tono, darle mucho seguimiento y exprimir todo el material y el kit de prensa. Estos son los puntos claves. Vamos a desglosarlos, pero primero el más importante que es el kit de prensa. No sé si alguno de los que está acá va a la facu, estudia algo de videojuegos, seguramente en la materia de producción o alguna de esas, en algún lugar han escuchado kit de prensa. ¿Y qué es el kit de prensa? En resumidas cuentas, es una carpeta de Drive o donde ustedes quieran, algo que puedan enviar rápidamente con un solo clic, con un link, a la gente que hace prensa, que al fin y al cabo es la puerta a que alguien conozca tu juego, que salga en algún medio de comunicación, que algún periodista lo mencione, que algún foro lo mencione, que algún newsletter lo mencione, que algún podcast. Nosotros armamos un kit de prensa relativamente completo, donde tenemos una carpeta con
flyer de distintos tamaños del juego, con el logo del juego, con un video de gameplay, con el tráiler para descargar, con nuestras fotos para que pongan en notas, gráficas y lo que sea. Y sobre todo un documento donde hay una pequeña sinopsis, qué es Cebador, cómo se juega, cuál es la historia del juego, nuestra historia, una pequeña biografía de cada uno, links a todas nuestras redes, etc. Y bueno, lo más importante acá, si van a hacer un drive, que esté abierto, ¿no? Que cualquiera pueda leerlo. Porque si llegan a mandarle el link al periodista, lo va a entrar y le dice solicitar acceso, perdieron una nota, amigos y amigas. Así que esto puede ser un poco un embole, mucha gente lo deja para el final, pero les aseguro que si lo tienen temprano, van a aprovechar un montón de oportunidades de que alguien hable de su juego. Y aparte es una herramienta para mandar. Vos te cruzás por el pasillo con cualquiera, le decís te mando el kit de prensa, tú en un segundo ya tienen toda la info. Bueno, lo que hablamos antes del brand, de la entidad, de lo que se suba, de lo que genere, del material que generes, de la presentación como tenemos en esta charla, digo, que todo tenga alguna identidad visual, ayuda a que rápidamente cualquiera te identifica y sabe quién sos. Y si hoy yo le muestro esta presentación a cualquiera que alguna vez pasó por la EVA o que vio algo nuestro, va a decir, ah, sí, lo de Cebador. Y eso es un montón, eso te suma presencia, te suma identidad, es súper importante. En nuestro caso tuvimos la suerte de tener un montón de entrevistas y las exprimimos, los recortes, los fragmentos, hablar en las entrevistas de lo que nosotros queríamos comunicar, que íbamos a sacar tal cosa nueva, íbamos a estar en tal evento, bueno, mencionar en la entrevista, si después lo recortamos y lo subimos. Bueno, ser un poco pillo, digamos, en ese sentido. Y de nuevo, aprovechar el kit de prensa. No hay nadie hablando de tu juego, agarrás, buscá medios de comunicación, de videojuegos que hay un montón y cada vez más, y mandales tu kit de prensa, mandales un mensaje, decirles, volvemos a la cara roteza y todo eso va a hacer que tengas contenido, que tengas material para mostrar el juego, mostrar gente jugando, gente hablando. Es súper importante para mantener corriendo esa rueda. Nosotros lo hicimos con mucho énfasis y pudimos mantener ese empujón de la viralización la mayor cantidad de tiempo posible. Obviamente en algún momento bajó la espuma, pero logramos estirarlo y estirarlo bastante gracias a eso. Pero bueno, todo muy lindo con esto, que la gente habla, que mucho, por supuesto, como todo, cuando aparece mucha gente, no todo es color de rosas. Te lo dejo a vos, Diego, esta parte. Vos habla de lo malo, yo hablo de lo bueno. Yo hablo de lo malo, dale. Sí, básicamente nos encontramos con dos situaciones que no esperábamos tanto. Tal vez una sí y la otra no tanto. Por un lado, el tema del estigma de la identidad cultural como protagonista del juego, ¿no? Justo, bueno, como nombraba Nano antes, no era tan... no todos los juegos, no hay tantos juegos con identidad cultural argentina. Había algunos, ahora hay mucha más movida, pero no había tantos, ¿no? Y la verdad es que hubo de ciertos sectores de la gente en redes y todo, una respuesta de, che, el juego argentino tiene que tener un mate y un carpincho, ¿no? La típica burla, como desmereciendo los elementos culturales de la Argentina, o como que el juego tuviera algo de malo por tenerlos, ¿no? Eso nos sorprendió bastante, la verdad. No esperábamos ver algo así. No es que hicimos algo al respecto, no es que dijimos, che, no, bueno, entonces no. De hecho, pusimos un carpincho después de eso, tal vez en respuesta a ese mismo estigma. Pero nos parecía interesante también comentarlo. Y por otro lado también el estigma de los juegos mobile y especialmente de su monetización, ¿no? Los juegos mobile muchas veces son vistos como juegos de la gente que no juega o juegos inferiores por ser mobile. Y mucho tiene que ver con la monetización. Y la monetización me da el pie para comentarles un poco sobre lo que fue nuestra manera de encarar la monetización. Bueno, ¿cuál era nuestro modelo de negocio? Ningún modelo de negocio. No teníamos ni siquiera pensado que alguien iba a jugar el juego, ¿no? Como les contábamos, somos dos amigos que decidimos hacer juegos. Dijimos, bueno, tenemos un proyecto. Bueno, publicámoslo en redes y de golpe había miles de personas queriendo jugar al juego. Entonces llegó un punto que dijimos, bueno, che, vamos a monetizar esto, ¿qué vamos a hacer? Llega la EVA, con la EVA está lo que son las rondas de negocio, ¿no? Y ahí se abrió una posibilidad de decir, che, bueno, podemos presentar nuestro juego y tratar de conseguir algún tipo de financiación, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, armamos algunas presentaciones sobre el juego, sobre la comunidad, los medios, bueno, un poco de las cosas que se presentan en un deck. Pero dijimos, ok, bueno, todo muy lindo con el juego y la repercusión que está teniendo, pero si viene un publisher, ¿nosotros qué le ofrecemos a ese publisher? Porque el publisher obviamente busca que la plata que ponga vuelva, y nosotros no estábamos generando ningún tipo de ingreso. Entonces dijimos, bueno, a ver, vamos a investigar un poco cómo se puede monetizar mobile.
nota al pie, por las dudas, publisher, gente que invierte por ahí en tu juego, te invierte plata para hacerlo crecer y recuperarla, ¿no? Entonces uno le tiene Exactamente. que ofrecer algo, por las dudas, Sí, sí, porque está el muy bien. término no estaba Está todo muy bien. bien. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿cómo se puede monetizar mobile? Y la verdad que probablemente todos sepan los tipos de monetización de mobile, pero brevemente podemos decir que vos podés tener un juego que sea premium, o sea, que se tiene que comprar para poder jugarse, puede tener anuncios, tanto obligatorios como opcionales, puede tener algún tipo de recurso dentro del juego que se compre con plata y que te pueda destrabar cosas, tiempo de juego, elementos del juego, etc. Y la verdad es que nos dábamos cuenta que no nos cerraba demasiado ponerle una monetización, no nos cerraba ponerlo pago el juego, no nos cerraba poner publicidad obligatoria. Nos parecía que todo lo que nosotros pudiéramos poner atentaba con la experiencia del juego. Excepto dijimos, probemos algo de los ads. Sí, probemos algo casi que para probar, como todo en este juego, que fue poner en práctica lo que veníamos aprendiendo. Entonces, bueno, aprendamos cómo ponemos un ad, cómo funciona, hagamos que funcione, pero que sea cero obligatoria, que no defina el estilo de juego, ni mucho menos. Así que con toda nuestra base teníamos como 15.000 personas jugando, espectacular. Pusimos un anuncio que si morís, si perdés, te ves una publicidad y volvés a empezar desde donde estabas, sino desde el principio. Así que les doy unos segundos para que se imaginen cuánto dinero pudimos recaudar en un mes, en el último mes, gracias a esta publicidad que pusimos en mobile, que es cero invasiva, cero obligatoria. eh, bueno, ese es nuestro dineral con nuestra publicidad amigable para el usuario. 13 centavos de dólar, que probablemente si quisiéramos moverlos pasaría a ser en saldo negativo directamente. Eh, Más allá de que es gracioso un poco, todo esto nos llevó a un poco a la conclusión, que nos llevó un tiempo, darle una vuelta, y justo Flor decía, quería saber cómo resolvieron la monetización. Lo resolvimos un poco así, Flor, no monetizamos, digamos, a nivel dinero, ¿no? Vamos a ponernos un poquito más espirituales, pero nos dimos cuenta que Cebador se iba a romper si monetizábamos con los modelos clásicos que funcionan de monetización en mobile hoy en día. Íbamos a tener que convertir el juego en otra cosa. Tuvimos la suerte de que el juego crezca y lo juegue mucha gente, pero no nació pensado en ser un negocio. Y es un error, porque por supuesto uno tiene que hacer un juego que se monetice para potenciar tu proyecto y financiar un estudio y poder hacer otro juego y mantener esa rueda andando. Es así la industria, por eso es una industria, y no solamente una forma de arte, es una industria. Pero en nuestro caso decidimos que entrar al mundo de los videojuegos, poder estar acá dando una charla, conocer gente, que la gente nos conozca, conocer a Maxi, un millón de cosas que nos pasaron gracias a Cebador, ese fue el éxito y decidimos que esa era nuestra monetización, por decirlo de alguna manera. No Perdón, me gustaría agregar un paréntesis a todo esto, que, digamos, como ya Nano y Diego dijeron anteriormente, ellos no dedican el 100% de su tiempo a hacer videojuegos, y por mi lado yo sí me dedico el 100% de mi tiempo a hacer música y la beta de música para videojuegos. Y a mí personalmente, quizás, no sé si le sirve a alguien el dato, a mí personalmente el juego me sirve como una carta de presentación inquebrantable, digamos. O sea, cada vez que me presento en una conversación, va, ¿qué tal? Yo soy Maxi, hago música para videojuegos, así que ¿hiciste algo que yo que haya escuchado? Sí, hice Cebador. Y 9 de cada 10 sabe de lo que estoy hablando. Entonces, quizás el capital para mí es una tarjeta de presentación que es innegable, digamos, y me parece que valdría, ¿cómo te puedo decir? Eso vale muchísimo más, por lo menos una vez cada tanto, sirve mucho más una tarjeta de presentación tan fuerte como Cebador que la X cantidad de plata que quizás otro juego que no se viraliza, que no tiene, o que no está tan bien hecho como Cebador. Este, mm, o sea, la plata la gasto mañana, pago el celular y ya gasté la plata. Bueno, no me viene tanto el celular, pero se gasta en, no sé, 5 facturas, digamos, y la tarjeta de presentación que es Cebador va por lo menos por los próximos, no sé, 10 años no veo
que se venza, digamos. Quizás ese es el valor que puedo decir yo que Cebador tiene, y que me sirve a mí, y que me sirvió a mí para disparar una carrera en música para videojuegos y en diseño sonoro para videojuegos que no hubiera tenido si no hubiera existido Cebador, por lo menos en mi portfolio. Hermoso. Vamos a estudios. Sí, es que sí, es un poco eso que dice Maxi. Esa fue como nuestra política que un poco nos podemos dar el lujo también de hacerla porque trabajamos de otra cosa, no tenemos un estudio que dependa de la monetización del juego para sobrevivir. Pero bueno, así nació el juego, entonces un poco quisimos ser fieles a esa idea. No hicimos un cafecito, ahí Flor preguntaba, no hicimos, seguramente, si todo va bien, pronto abramos alguna cosita por ahí de merchandising que nos pidieron mucho, qué sé yo, más para que la gente tenga la remera de Cebador que nos pide todo el tiempo que por negocio, sinceramente. El negocio ya no es la idea. Y bueno, por último, ¿qué viene ahora? Ya salió este boss, ya está en el juego, ya lo pueden jugar, lo largamos para la EVA del año pasado, que era como el gran contenido que desarrollamos el año pasado. Es el boss final y ahora estamos cerrando el juego, nos queda un poco la secuencia final, los títulos, pulido, algún modo y qué sé yo, pero estamos ya en la recta final. Les dejamos el tráiler del boss para que lo chusmeen. Bien, con eso largamos. Qué lindo los aplausos. Con eso largamos el nuevo contenido y con eso cerramos también la charla. Muchas gracias, primero que nada. Y Muchísimas nos gracias. escuchamos, preguntas, lo que quieran, aquí estamos. Esta es una masterclass, la verdad, chicos. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Otro aplauso, gente, por favor. Dios Gracias. mío, son muy genios, de verdad. Muchas gracias. Gracias por estar. Y ahí están los aplausos. Están los aplausos. Qué lindo, suenan, aparte, suenan, se sienten. Suenan lindos, suenan lindos. Bueno, me alegro, fue medio larga, capaz, espero que no se hayan aburrido, pero No, queríamos por cubrir favor. todos los temas que nos parecían importantes. Siempre hay más para hablar, pero el tiempo es acotado.